A ver, pensemos un segundo. ¿Qué es la historia para nosotros? Generalmente la vemos como, no sé, una lista de fechas, de hechos, ¿verdad? Un simple registro del pasado. Pero, ¿y si fuera algo muchísimo más complejo, más dinámico? Hoy vamos a darle una vuelta completa a esa idea. Entonces, vamos al grano. La pregunta clave que va a guiar todo este análisis es, ¿qué es realmente la historia? Y la respuesta, créanme, puede que no sea la que esperamos. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Por un lado, está la definición de manual, el estudio del pasado. Pero por otro, una idea mucho más potente. ¿Y si la historia es en realidad una batalla que se está librando ahora por el control del presente? Ok, para meternos de lleno en esto vamos a explorar varios puntos. Primero, veremos un problema fundamental con la historia como la conocemos. Luego, hablaremos del mito de una historia universal. También nos preguntaremos quién la escribe de verdad, porque es un campo de batalla, y al final, cómo podemos tener un diálogo real con el pasado. Listo, empecemos con lo primero. Hay un tema con las ciencias en general y con la historia en particular. Esa búsqueda constante de una verdad única, de algo que sea permanente. Pero justo ahí, en esa búsqueda, es donde empieza el problema. Y es que esta tendencia a querer universalizarlo todo, a generalizar, a buscar una única explicación para todo y para todos, crea una visión súper simplificada y, muchas veces, distorsionada de la realidad. Y miren, esta cita de Marcelo Barbosa Duarte lo dice todo. Nos recuerda que la esencia de la ciencia es ser provisional, estar abierta a cambiar. Buscar verdades eternas, de hecho, es ir en contra de su propia naturaleza. Ahora, ¿a dónde nos lleva toda esta búsqueda de una verdad única? Pues nos lleva directo a la creación de un mito muy poderoso. La idea de que existe una sola historia universal para toda la humanidad. El resultado es que terminamos con versiones de la historia mundial que son muy generales, pero que vienen todas dentro de lo que el autor llama un paquete histórico occidental. Es como si la historia viniera en una caja ya armada desde una sola perspectiva, presentada como si fuera la única posible. Y el nombre técnico para esto es eurocentrismo. Pero ojo, no es solo que la historia se centre en Europa. Es que la cultura occidental se pone a sí misma, de forma arbitraria, como la vara con la que se mide y se cuenta la historia de todo el resto del mundo. Esta frase del autor es potentísima. Habla de una aculturación y etnocentrismo solapados, o sea, un proceso sutil, medio escondido, que al final termina borrando las narrativas propias de otras culturas para que encajen a la fuerza en ese otro molde. Bueno, con todo esto sobre la mesa, la pregunta es obvia, ¿no? Si la historia no es este relato único y fijo, entonces, ¿quién la está haciendo de verdad? Y la respuesta es un fascinante ciclo de ida y vuelta. Pensemos en esta dualidad. Por un lado, claro, los seres humanos hacemos la historia con nuestras acciones y relatos, pero al mismo tiempo, la historia que creamos nos hace a nosotros, nos moldea, guía nuestras sociedades, define cómo vemos el mundo. Es un ciclo que no para. Hay una famosa cita de Heráclito que captura esta idea a la perfección. Nadie se baña dos veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque ni el río ni la persona son los mismos. Todo está en un flujo constante de cambio, igual que la relación entre la humanidad y su historia. Entonces, aquí está el punto clave. No somos observadores externos del pasado. Somos seres históricos metidos de lleno en este ciclo, siendo a la vez los autores y el producto de las historias que contamos sobre quiénes somos. Y si nosotros hacemos la historia y la historia nos hace a nosotros, este proceso no es para nada pacífico. Al contrario, es un espacio de conflicto, una verdadera arena de competencia. Para entenderlo mejor, podemos usar el concepto de campo del sociólogo Pierre Bourdieu. Un campo es básicamente cualquier arena social, como el arte o la ciencia, donde distintos participantes luchan por el control, por el poder de definir qué es lo verdadero o importante. Y estos campos de competencia están por todos lados, en el arte, la ciencia, la educación, y sí, también en la historia. Esto es fundamental porque la historia deja de ser una materia estática y se convierte en lo que es, una arena activa donde se disputa el control de la narrativa
¿Y cuál es el premio en esta lucha? Bourdieu lo dice claro, no se trata solo de tener la razón. El premio gordo es el monopolio de la autoridad, o sea, el poder de decidir qué versión del pasado es la oficial y quién tiene permiso para contarla. A ver, si la historia no es un conjunto de hechos objetivos, ni un mito universal, y encima es un campo de batalla, entonces, ¿cómo deberíamos entenderla? Pues hay una definición alternativa mucho más dinámica. El historiador E.H. Carr nos da esta definición que es buenísima. Dice que la historia es un diálogo constante, una conversación sin fin entre nuestro presente y los hechos del pasado. Un diálogo, no un monólogo. Y esto lo cambia todo. Significa que la historia está viva, porque las preguntas que le hacemos cambian con cada generación. Lo que nos preocupa hoy, nuestros valores, todo eso le da forma a cómo interpretamos el pasado y le encontramos sentido. Y cerramos con esta pregunta, que es el núcleo de todo. Si la historia es una conversación, un diálogo y también una batalla por la autoridad, la pregunta más importante que nos queda es, en ese diálogo, ¿quiénes tienen la palabra? ¿Qué voces se escuchan? ¿Y cuáles han sido silenciadas? La respuesta a eso sigue definiendo nuestro mundo hoy.